Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Javier Sevilla, soy fundador de Novarec. Somos una empresa en consultoría en estrategia, innovación y transformación. Y el día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante. Vamos a dar un par de minutos para que el resto de la gente también se incorpore. En este momento son las 10 de la mañana en Ciudad de México. Noruega, que nos van a estar acompañando también, son las 5 de la tarde. Y en un minuto vamos a esperar para que el resto de los participantes también tengan oportunidad de irse incorporando. La dinámica de la sesión va a ser muy sencilla. Vamos a tener una pequeña introducción por parte de Cristian y después vamos a compartir con el resto del panel sus perspectivas, sus enfoques sobre este tema de transformación. Les agradecemos que nos estén acompañando y probablemente este va a ser el inicio de una serie de webinars, de sesiones que vamos a tratar de compartir con ustedes en las próximas semanas. Muy bien, poco a poco veo que empiezan a incorporarse los participantes. Cada uno de ustedes tiene una sección para mandarnos ya sea por chat o por preguntas directas qué es lo que quisieran cuestionar o que nos ayudara el panel a responder, a compartir tal vez algunas experiencias o enfoques que ellos han empleado o que han visto en la industria. Pues yo creo que este es el momento de comenzar nuevamente. Un gusto por recibirlos y acompañarlos en este panel que se llama ¿Por qué las empresas deben transformarse? Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Javier Sevilla, soy fundador de Novarec y en el panel, la verdad es que tenemos un panel de lujo. Nos está acompañando Benjamín Huerta de la empresa AM Dots aquí en México. Tenemos también a John Alvarado de Grupo La Mosa, Javier Chávez Ruiz de IST Soluciones y de Noruega nos acompaña Christian Rangen. Les comentaba la dinámica de la sesión. Vamos a tener una pequeña introducción por parte de Christian, que nos va a compartir la visión y el enfoque que ellos traen de transformación del negocio, algunos de los hallazgos que nos comparten en un reporte que acaban de sacar hace algunas semanas sobre este tema. Y la charla de hoy la vamos a tener en español. Christian va a tener este apoyo de una traductora en línea y cualquiera de sus preguntas puede ser ya sea en español o inglés. Pues Christian, por favor, te cedemos el micrófono. Thank you, Javier, and thank you, everyone. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. So I want to share with you some ideas around transformation based on some work we've been doing, and I'll be sharing some ideas from the recent report that I hope you find interesting. Les voy a compartir unas ideas que traigo. Espero que ustedes las encuentren completamente interesantes. Muy buenos días. Me gusta estar aquí con ustedes. And one of the questions I hope we can discuss in the panel afterwards is how prepared are our companies in Mexico for transformation across different industries. Una de las cosas que siempre hemos estado al pendiente es cómo podemos aplicar la transformación en las compañías mexicanas. So very briefly, my name is Christian. I'm based in Norway, and I've had the pleasure of working with transformation both as a consultant, as a business advisor, and as a business school faculty. He tenido la oportunidad de estar trabajando a través de Noruega, soy de Noruega, y tengo la oportunidad de ser un consultante de estrategia y de transformación en la Escuela de Negocios en la facultad, y pues también tengo esta oportunidad de ser el autor del libro de Building the Transformation Company, transformando la compañía. So I want to start with a story from the energy sector. So here you see two companies on the share price between 2010 and 2020. Entonces ustedes pueden ver aquí como en el sector de energía estamos trabajando con dos compañías desde el 2010 hasta el 2020 actualmente.
And these two companies are ExxonMobil in orange and Equinor in blue. Estas dos compañías son ExxonMobil y Equinor. Here you see a third company with a very different economic development over those years. Pero ustedes pueden ver aquí a una tercera compañía con una diferencia entre las dos anteriores. Como pueden ver, es bastante amplia. This is the Danish company, Danish energy company called Ørsted, or formerly Danish Oil and Gas Company. Esta compañía se llama Ørsted. Entonces ustedes pueden ver aquí que es también acerca de gas y de petróleo. Now, what is interesting here is you look between 2017 and 2020, you see that value creation in Ørsted has been significantly more than ExxonMobil or Equinor. And the interesting thing, the important thing is that Ørsted used to be an oil and gas company, just like the other two. But then in 2016, they started a program where they transformed into a very different clean energy company. Ustedes pueden ver aquí que esta compañía, de hecho, que es de aceite y de gas, tiene un apunte muy fuerte desde el 2016 al 2020. Es bastante significativo y ahora es una compañía que es bastante limpio lo que está produciendo. Today, the conversation spins around questions like, can Ørsted become the world's leading clean energy company? Can they be the first green energy supermajor? Which is very, very strange for a small Danish energy company. Como ustedes pueden ver aquí, esta compañía ha sido la que lleva la ventaja. Es la primera compañía que de hecho es el líder en cuanto a esta área se refiere. Es la primera compañía que se podría manejar así como bastante amigable con el medio ambiente. Now, today, the CEO, Mr. Henrik Poulsen, CEO of Ørsted, he says, we have gone through an accelerated transformation. El director de esta compañía, Henrik Poulsen, ha dicho que hemos estado yéndonos a través de una transformación bastante acelerada para llegar a esto. Now, what's very interesting with this case, just like many of the cases that we have studied over the years, is that it took about 10 years. So it's a 10-year transformation journey going from a fossil energy company all the way that transformation journey into becoming what is today a very different energy company. And it's that 10-year transformation journey we're going to talk a little bit more about today. Lo importante aquí es, y que ustedes tienen que tomar en cuenta, es que esta compañía ha estado en continua transformación desde hace 10 años. Ha sido un viaje bastante largo, pero ha tenido obviamente situaciones muy aceptables en cuanto a nivel mundial se refiere. La transformación que ha llevado esta compañía ha llevado justamente a la misma a un lugar, a posicionarse en un lugar mundialmente bastante alto. So what we have studied both as consultants, as researchers, as business school faculty, is really how can big companies transform? We need to understand what is transformation, why should companies transform, and then specifically how can they transform? And that's what we're going to show you in today's presentation. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es cómo con nosotros como consultantes, como auxiliares en ese sentido, como guías, tenemos que tomar en cuenta es primero preguntarnos qué es la transformación y esta transformación hacia dónde nos va a llevar. Y eso es lo que vengo a presentarles en este momento. So in our work, just to have a baseline definition, we define transformation as a significant, lasting, non-reversible change to the company's value creation logic. So it's a pretty deep and extensive definition for successful transformation. Como ustedes pueden darse cuenta, vamos a definir transformación como es un cambio significante, durable y no reversible
para hacer que la lógica de la compañía tenga una diferenciación aquí, un valor de creación. Pueden darse cuenta que esto es bastante profundo, no es nada más algo que se pueda llevar por encima, que sea algo superficial, sino va más allá de las raíces. Now, a lot of companies will say, hey, we are doing a little bit of transformation, or we're doing a digital transformation. But when we study and when we look at what they do, it's not even close. We see, for example, a lot of HR change management programs. We see we have a new collaboration system, so it's what we call a digital semi-transformation. Or we see companies doing some minor investments into innovation. And these are all important things, but that is not up to our standard, our definition of transformation. Ustedes pueden ver que hay tres cosas muy importantes que no es realmente la transformación. Muchas empresas nos dicen que sí están haciendo cambios, que sí están haciendo transformaciones en las mismas. Sin embargo, esto va más allá de lo mismo. No nada más es una situación de unos cambios en cuanto a las cuestiones de relaciones humanas, sino también es una cuestión semidigital en la transformación. Ahorita vamos a entrar un poco más en esa situación. Y también en la innovación. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en esta innovación? Es importante tomar en cuenta que estos tres puntos son básicos para que nosotros podamos hacer un cambio en nuestras empresas. So we work with companies all over the world, business schools, we work with governments, and we work with experts like Javier to help companies really understand and implement very different transformation programs, transformation strategies, to really help them be successful. And next we're going to talk a little bit about why it's important for companies to transform. Nosotros hemos trabajado con gobiernos, hemos trabajado también con empresas como las de Javier, justamente. Estamos trabajando también con cuestiones educativas, justamente para manejar esas estrategias, para poder implementar estas cuestiones que en muchas ocasiones la transformación nos lleva hacia lo mismo, en el sentido de cambios, de irrumpir, de poder romper algunas cuestiones, algunos moldes. Y es lo que vamos a ver, como el por qué, para qué vamos a transformar, para qué queremos transformar nuestras empresas. And I think this is a really important point. And just like we've been discussing very, very closely with Javier, how can we help companies and boards and management teams really understand why and how to transform? Por eso es muy importante, lo hemos comentado con Javier justamente, el cómo ayudar a las empresas a tener esta nueva cultura de transformación. Es el punto más importante que hemos estado checando, no nada más a un nivel de pequeña empresa, sino más allá de. So in our work and in our research, we found 6 different areas or 6 very distinct reasons why companies need to transform. And I would love to present these and then also hear some input from you in the discussion afterwards, if there are maybe other perspectives that you see from your side, or maybe you have experiences with reasons that we haven't seen. I'm gonna walk you through these 6 areas. Les voy a presentar 6 áreas en las cuales nosotros hemos puesto así como que mayor énfasis, y me gustaría que después de esta situación, de esta plática, ustedes nos pudieran dar su punto de vista, dar su perspectiva, si hay alguna otra que se nos esté pasando. Los voy a llevar por una a una para que podamos entender bien esta situación, y agradecería sus comentarios después de. And as you can see, the first reason is very often declining profits. And that's sort of a year by year development where profits are going down. For companies that are locked into this declining profit model, it is really hard, but it's also very important to start transformation early enough before it's too late. Nosotros podemos ver que el primer punto es justamente cuando esta ganancia que nosotros podemos llegar a tener realmente no está como quisiéramos nosotros que estuviera, ¿no? Probablemente se va decayendo esta cuestión. Entonces, sí es importante que empecemos a hacer la transformación desde el punto de vista más temprano para poder evitar alguna situación extra que no querramos llevar.
And the second reason I want to share with you is what we call the structural industry change. That is a very deep, very long development, for example, from fossil energy to renewable energy. And that's a trend that may take 10 or 20 or 30 years. And companies can try to avoid it, but they can't fight against it over time. Algo muy importante que es esta segunda parte es el cambio estructural en la industria. En muchas ocasiones es muy importante que se maneje, tiene ya esto de 20, 30 años más o menos, y las empresas normalmente siguen llevando la misma temática. Entonces, por ejemplo, las empresas que yo les vengo presentando ya no se manejan a través de los fósiles, del petróleo, sino se están llevando otras cuestiones más diferentes, más ecoambientales, amigables con el medio ambiente para que se pueda llevar esto. Muchas ocasiones la gente no quiere, se rehúsa a hacer cambios en esta dinámica, pero realmente, créanme, es indispensable hacerlo. The next one is similar, but also quite different. So this is what we call rapid technology shifts. So this is also industry level changes, but it's happening much, much, much faster. And there's a lot of startups, there's a lot of technology, there's also a lot of investors. So this is a very different space and a very different reason why companies need to transform. For example, hotels competing against Airbnb. En este caso tenemos una tercera que es similar a la segunda, sin embargo, aquí tenemos que hacer cambios en cuanto a la tecnología y cambios rápidos. Esto obviamente conforme va pasando el tiempo es más rápido a diferencia de la segunda etapa. Por ejemplo, los que invierten en nuestras compañías, tenemos que hacerlos partícipes de esto mismo. Esto, por ejemplo, se puede manejar en un momento más rápido en hoteles. Entonces, ustedes pueden ver que el turismo también es muy importante, o la movilidad que podemos llegar a tener con la movilidad en pequeñas escalas o en micro. Now, those first three reasons, they are typically within what we call management control, and it's one management team that guide them. The next we're going to show, financially underperforming, is quite different. And here we have companies that are not doing well in the stock exchange. So the value of the company goes down, which allows outside investors, what we call activist investors, PE funds, hedge funds, to come in and actually almost try to take the company or raid the company. So they're forcing a transformation because the company is not performing well enough over time. Entonces ustedes pueden ver que tenemos un grupo que puede llegar a controlar las primeras tres partes que les he explicado. Hay también diferentes valores en las formas en las que se pueden llevar estas situaciones y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de cuáles son los grupos que pueden llevar a cabo estos cambios, estas transformaciones. Hay muchas cuestiones en donde nosotros podemos llegar a tener un fundamento o simplemente una derrama económica buena o mala dependiendo de esta nueva dirección que vamos a tener. Entonces sí es importante que estemos conscientes como empresa hacia dónde nos vamos a dirigir para poder llevar a cabo los cambios que podemos dar. That's the financial performing. The next I want to show is the strategic preemptive. Now this is doing what we call a sudden strategic change or sudden strategic move. Very often when there's a new CEO that comes in. So we almost always see this when there's a management change or CEO change. The new CEO comes in and says we want to do a review, and then they end up with a strategic preemptive transformation. Not because they are forced to, but because the new CEO wants to sort of take the company in a different direction. Otra parte importante es la estrategia preventiva. Esto muchas ocasiones es bastante interesante porque pueden llegar nuevos directivos con nuevas ideas, con nuevas perspectivas en este caso, ¿no? Entonces, muchas ocasiones lo que son los directivos llegan a checar esta nueva transformación porque tienen una perspectiva diferente. En muchas ocasiones, los directivos que están ya de tiempo atrás es como si siguieran en esta ruleta, ¿sí me explico? Es decir, se vienen haciendo las cuestiones de la misma manera y no se ven las diferentes perspectivas desde fuera. Entonces es importante tener esta situación
de una estrategia preventiva. The last one, which is also extremely difficult, is what we call crisis or markets have fallen off a cliff. So for some economies, that's what's happening right now because of the COVID-19 situation. We have hotels, we have airlines, we have entertainment businesses, we have restaurants. And for those companies, they can go from business as usual to business in crisis within just a few weeks. We've seen this again and again, for example, within oil and gas. And these are extremely difficult to succeed. It's possible, but it's extremely difficult. So that's a very different category, kind of a crisis category, if you will. Y por ejemplo, tenemos esta última, cuando entramos, y de hecho la mayoría de las personas y de las empresas estamos en esta situación, es la más difícil de sacar adelante. No es imposible, pero sí es de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque se están cerrando compañías y esto afecta en todos los niveles. Puede ser a nivel hotelero, las aerolíneas, lo que es el turismo, lo que son los centros de entretenimiento. Todos estos, entonces, empezamos a entrar en una crisis en la cual no solo es difícil empezar a hacer las transformaciones desde raíz, sino que también en la cuestión de los seres humanos, de repente nos aferramos a hacer otras cuestiones que no tenemos que hacer. Entonces, esto va directamente ligado con la cuestión monetaria. So these six are the main reasons that we see. And I want to share with you a very specific tool that maybe can help you guide your company. And Javier is an expert in this. Les voy a presentar una herramienta en la cual Javier, de hecho, es experto en ella, para que ustedes puedan ir viendo la posibilidad de adquirirla y manejarla en sus empresas. So this is a tool that we've been developing quite recently. It's called the Y Transform Canvas. And it is a tool that you can use either digitally, or you can use it just as a paper or a canvas. And it takes those 6 reasons that we talked about: declining profits, industry change, etc. And then you can sort of map out quite quickly, where is my company? So on a 1 to 5 scale, with 5 being the highest, you can basically map out your own profile. And then you'll see that if you score a lot on the left-hand side, you have what we call a massive need to transform. If you score more on the right-hand side, you have maybe little or at least less need to transform. Tenemos, como ustedes pueden darse cuenta, un canvas. ¿Qué es el canvas? Es una parte que se puede hacer a través de un pliego, de ahí viene de hecho el nombre, en donde vamos a poner las 6 razones por las cuales ya les expliqué anteriormente y vamos a ver en dónde se encuentra nuestra compañía. Una vez que nosotros hacemos esto, como ustedes pueden ver en la imagen, podemos ver las diferentes formas en las cuales podemos nosotros plasmar en este sentido las estrategias inclusive. De aquí pueden salir estas estrategias. Javier es un experto en esto, entonces lo recomiendo al 100%. So for example, I have a lot of traditional strategy books, and you can read about strategy and transformation, but we really try to build simple and visual tools that we don't make available, and it's been really enjoyable working with different companies and help them think and help them discuss and help them figure out what does our need or what does our why transform. And I would really recommend, if you're interested, to take a look at this, try it out. You can use it quite quickly because we've seen a lot of good outcomes from companies and management teams that have been using this quite recently. Yo tengo esta cuestión de checar algunos libros en cuanto a transformación se refiere. Realmente estas cuestiones tradicionales de transformación nos han ayudado mucho y así como las empresas también que nos han dado sus retroalimentaciones al momento de utilizarlas nosotros con ellos. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos tener esta oportunidad de checar esos instrumentos que nos está presentando Chris, porque los resultados que las empresas les han dado
han sido extraordinarias. Es una situación que tal vez con el paso del tiempo se puede ir haciendo y es transformación no nada más empresarial, sino también una situación personal. So to conclude my little presentation, we've seen that successful transformation for big companies is not an easy journey. New strategy maps and new business models need to be created. But maybe the biggest thing is that for executives and for boards, they need in many ways a fundamental rethink of traditional strategy. So I think this is an important field, and I hope that our work and also the report that we've just finished and the new book that's coming out can help companies understand transformation better. Entonces, para concluir mi presentación, acuérdense que una transformación exitosa no es nada fácil, pero no imposible tampoco. El chiste también aquí es que ustedes puedan mapear, que ustedes puedan representar de una manera gráfica estas cuestiones en cuanto a dónde se encuentra su compañía, los tiempos que vamos a manejar. Obviamente los directivos tienen que estar involucrados al igual que todos los grupos que se están manejando en la misma. Esperemos que tengan ustedes la oportunidad de poder acercarse a estas transformaciones. Estamos trabajando en un libro que ya pronto va a salir, el cual se los recomiendo. Acuérdense que de acuerdo a esta situación y lo que hemos estado manejando, no es un viaje fácil, ¿sí? Pero puede ser viable. Acuérdense que tenemos que hacer una retroalimentación, que tenemos que pensar y volver a pensar en las estrategias fundamentales para que nuestra empresa pueda llevar a cabo estas transformaciones sin tanto problema. So I hope you found that interesting, and I'm going to turn it back to Javier, and I hope this was a good input for the discussion. Thank you. Espero que esto haya sido bastante accesible para ustedes, que también sea interesante. Me comunico con Javier en este caso para poder ayudarles a ustedes. Ok, muchas gracias, Chris, por compartirnos la perspectiva que tienen sobre el tema de transformación del negocio. Quiero retomar básicamente algunos de los principales puntos que mencionabas para abrir ya precisamente la discusión con el panel. De los puntos interesantes me parece que expones es el tema de una definición para el tema de la transformación del negocio. Voy a regresar con el panel sobre este punto. Después nos compartes también cuáles son las principales razones que han encontrado ustedes por qué las empresas se transforman. Y nos preguntabas también cuál sería la perspectiva de las empresas en México. Y finalmente, el punto que nos compartes casi para concluir es que esta transformación no es fácil, no es a corto plazo y que seguramente necesitamos replantear la forma en la que vemos el tema de la estrategia. Entonces, después de recordar un poquito los puntos que nos compartiste, le quisiera preguntar a nuestro panel, ¿es necesario tener una definición compartida de qué es la transformación del negocio? Veo alguna sonrisa sobre esta pregunta. Yo me sonreí porque para mí esa es una pregunta que siempre me hace mucho ruido, que me estorba un poquito más que me ayuda. Sin embargo, la considero necesaria porque la definición pues significa claridad, ¿no? En términos generales. El problema es que cuando decimos definición común, tratamos de encontrar como una especie de fórmula mágica, ¿no? Esa es la tendencia que yo siento que sale no tanto de nuestra cabeza, sino de nuestro estómago. Y eso confunde más que clarifica, ¿no? Con mucho temor de estar diciendo una barbaridad, yo me respondo a mí mismo esa pregunta como no es necesaria una definición común. Es necesario un entendimiento general. Y luego, ya para el caso específico de mi empresa, porque si es muy pequeña o es mediana o es grande, o si es un sector o en otro, esa definición es la que importa. Y esa es bastante más
personal. Y yo creo que en esa definición es donde está la clave de la innovación y por lo tanto de la transformación. Muchas gracias, Benjamín. Me parece que John, querías compartirnos también tu punto de vista. Yo sí pienso que el tener una visión común es importante porque si ves a una empresa como un cúmulo de personas a las que tienes que liderar a través de un proceso de transformación y de cambio, en donde hay toda una serie de factores humanos que pueden en un momento dado pelear con ese esfuerzo de transformación y una asignación de recursos que son finitos para poder transformarte. Yo sí creo que una definición común debe ser importante, porque si no puede haber mucha ineficiencia en el proceso, ¿sí? E incluso puedes llegar a frustraciones en el proceso de transformación. Como líderes de la compañía, creo que sí tenemos, incluso antes de lanzar un esfuerzo de transformación, que tener claro para qué lo hacemos y cuál es la profundidad de la transformación que queremos hacer. Para que con base en eso se puedan asignar adecuadamente los recursos y se puedan motivar adecuadamente a la gente para que las cosas se hagan. Ese es mi humilde punto de vista. ¿Alguien más nos quiere compartir algún comentario sobre esto? Javier, nada más si nos ayudas a abrir el micrófono. Ya está. Ya está. Oye, Javier, aquí creo que es importante lo que mencionaba Chris y me uno a lo que decían los compañeros anteriormente. Lo primero es separar y entender la diferencia entre transformación y procesos de cambio en los que estamos llenos y constantemente es la primera discusión que tenemos cuando estamos con empresas es que lo que necesitas es un cambio cultural. Entonces, entras en el campo de Human Resources. Y el otro sector, el otro bando te dice, no necesitamos, tenemos todas las habilidades y la cultura y sabemos que tenemos que cambiar, lo que necesitamos es un lab de innovación. Entonces, y al final acabas teniendo un champurrado y conflictos internos de lo que creen o esperan de que sea el cambio organizacional. Ahora, aquí Chris creo que nos pone un tema sumamente interesante que es llevar este proceso de cambio organizacional que hay que hacer y separarlo de lo que es un proceso de transformación. Y aquí me voy a referir sobre todo a la banca. La banca está en pleno proceso de transformación, habiendo, entre comillas, pasado mucho tiempo. También es un proceso de descubrimiento, ¿no? Pero desperdiciado tiempo ante el tsunami que viene con los nuevos Big Techs. Y lo que nos dice Chris, que a mí me gustó mucho, que y lo pongo en inglés, lasting. Y es non-reversible, o sea, es como, y es en la forma y en la lógica de creación de valor. O sea, eso es, mientras sigas con la misma lógica de creación de valor, pues estás en juegos de eficiencia, de crecer en los mercados en los que tú estás, etcétera. Pero cuando cambias la lógica de creación de valor del negocio, es irte totalmente a nuevas arenas, nuevos espacios, nuevas formas de crear valor que requieren estos cambios que vamos a llamarles transformación. Entonces, tenemos, lo primero es separar lo que es un cambio, lo que es un proceso de mejora, siempre con la visión común, y lo que es un proceso de transformación. Y creo que la definición que ha puesto Chris, y hablada por, que ya establece que se debe discutir. Lo debemos tomar en cuenta. Es todo. Ok, muchas gracias.
para resumir este punto, nada más me quería de alguna manera conciliar probablemente estas dos perspectivas de si sí se requiere o no se necesita una definición común. Yo creo que necesitamos una definición común dentro de nuestro equipo, ¿sí? Una vez que lo tengamos, no importa cuál sea la definición para el resto del mundo. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer en las empresas. Mientras nosotros sepamos a qué nos referimos con este tema de transformación del negocio, creo que es el punto de partida fundamental. Me gustaría hacer otra pregunta, ya que estamos en este tema de transformación, y es, ¿por qué necesitamos transformarnos? O sea, ¿por qué las empresas tienen que transformarse? Que al final de cuentas, pues creo que es el punto fundamental de este webinar. Cristian nos compartía las 6 principales razones que ellos han identificado con las empresas que han trabajado en distintas partes del mundo. ¿Hay alguna en especial que les haga clic, que la vean como algo que estamos viviendo en México? ¿Hay alguna adicional que ustedes vean? ¿Quién nos quisiera ayudar? Bueno, aquí rápidamente, yo creo que yo añadiría las 6 razones que en este momento yo creo que como empresa estamos viviendo todas. Los cambios regulatorios. Yo creo que a mí me gustaría un mayor énfasis ver en cambios regulatorios, que también, independientemente de los cambios en la tecnología o en las necesidades de los consumidores, los cambios regulatorios, especialmente, por ejemplo, yo provengo más del sector bancario o en las telcos, etcétera, son motivo importante de entender cuáles son las repercusiones que tuvieran sobre la transformación. Entonces, a las 6 que mencionó Chris, añadiría cambios regulatorios. Yo estaba pensando cuando escuchaba a Chris que pues creo que son esas en términos generales, pero mi reflexión, lo que Chris me hacía pensar, es que hay, aparte de esas 6 razones o en otro nivel, hay como dos puntos de aproximación a estas razones. Uno es de reacción, déjenme llamarle así. O sea, ya tengo una situación que me obliga a hacerlo. Y otras son más proactivas, ¿no? Y esa, si la tengo que traducir así al mexicano, es como, pues, ¿cómo le hago para comerme el pastel? Así, antes de que lleguen todos a la fiesta, ¿no? Esa segunda es la que a mí, a título personal, más me atrae, donde yo más tiempo he dedicado personalmente, porque creo en eso. Es decir, encontrar transformación, encontrar innovación, usar tu creatividad para cambiar la situación, el mercado, la industria, tu contexto antes que nadie, eso es el mayor generador de valor, ¿no? Pero es también el más difícil de todos, ¿no? Darse cuenta de que se puede hacer un cambio fundamental, una transformación, antes de que nadie se dé cuenta, no es una trivialidad, ni mucho menos, pero entendiendo que hay esas dos situaciones, yo invitaría a todas las empresas chiquitas y medianas y grandes a equilibrar la balanza y a entender que hay veces que tenemos que reaccionar, porque si no, nos arrastra, ¿no? La situación que estamos viviendo. Pero siempre hay que mantener un esfuerzo para encontrar esas cosas que pueden cambiar antes que los demás. Y eso implica, y con esto cierro, que hay que tener como la confianza y la credibilidad en uno mismo, ¿no? De que tenemos esa capacidad de encontrar esas ideas creativas, transformadoras y que las podemos echar a andar. Coincido con el punto de vista de Benjamín. Creo que estamos viviendo una época de continuo cambio, en donde el cambio en los modelos de negocio, en el entorno competitivo, se va a hacer cada vez más rápido y sería prácticamente firmar una sentencia de muerte el pensar que no va a ser así. A tu industria o a tu negocio, el cambio y la disrupción va a llegar tarde que temprano. A lo mejor estás al principio de la fila, a lo mejor estás al final.
Creo que hay patrones sociodemográficos, patrones regulatorios, como decía Javier, cambios en dinámicas sociales que nos están llevando a recuestionarnos desde el punto de vista de estrategia, el cómo queremos servir a nuestros mercados y el cómo queremos servir al consumidor. Y eso creo que nos debe de llevar a ser proactivos en la búsqueda de cómo diferenciarnos, de cómo mejorar nuestro P&L a través de optimización de costos, o el cómo ser más cercanos a nuestro consumidor para tener una ventaja versus la competencia, ¿sí? Creo que si bien te pone en una posición muy diferente que lo hagas de manera proactiva, como sugiere Benjamín, a que lo hagas de manera reactiva, como a lo mejor serían los 3 primeros escenarios que Cristian mostraba en su presentación. Claro. Al final, uno de los puntos que platicábamos hace algunos días con Chris es entender las razones, entender por qué. Creo que es el punto de partida para impulsar una buena transformación del negocio. Porque si no está claro qué es lo que busca la empresa, probablemente pues tenga dificultades para convencer a los diferentes actores, ya sea el equipo directivo o el director general o probablemente los inversionistas o el consejo de administración. Entonces, esa es la parte que veíamos de valor, de identificar estas principales razones y que haya claridad dentro del equipo directivo que va a impulsar precisamente este proceso. La siguiente pregunta que me gustaría realizarles es, ¿cuáles creen que sean los principales obstáculos para realizar esta transformación en las empresas? Yo tengo, Javier, una idea que me es muy útil y es un 20 que me cayó hace poco, relativamente hablando. Y es que el enemigo es esta sensación, esta necesidad de cambiar todo. ¿Sí? Cuando nos metemos a analizar una situación de estas, es decir, tengo un problema en mi empresa y me doy cuenta que necesito un proceso de transformación para salir de ese problema. O como decía antes, tengo esta idea de querer hacer algo innovador, diferente, que transforme, que me ponga adelante. Digamos que la acción natural de nuestro cuerpo, nuestra memoria muscular, ¿no? Nos lleva a encontrar un montón de cosas que están mal, que no funcionan, que quiero cambiar, y hacer una relación de que si no cambio eso, no se da esta transformación que yo busco. Y el esfuerzo de tratar de ir a cambiar todo, en mi experiencia, es lo que acaba matando estas acciones. Lo he visto en lo muy, muy grande. Nosotros atendemos el sector de telecomunicaciones. Nuestros clientes son cableras telefónicas, empresas de telecomunicaciones. Y ese es el gran problema, ¿no? Porque querer cambiar todo acaba con la claridad de lo que estamos queriendo hacer. Pero lo he visto en pequeñísimas empresas igual, ¿no? Es una cosa muy humana. Así que quizás la clave está en enfocarse en la razón fundamental por la que quieres cambiar y entender qué es lo que está en el corazón de eso. Y aunque yo no debería decirlo porque nosotros vendemos herramientas y procesos de transformación, eso es lo menos importante. Lo importante realmente está en entender cuál es esa innovación en tu modelo de operación o de negocio, la palabra que use cada quien para esto, que casi siempre es una o dos. Teniendo claro eso, lo demás va cayendo en su lugar y nos deja acabar a lo mejor cambiando todo, ¿no? Pero en el orden correcto, en el tiempo correcto, asignando los pocos recursos, como decías, John, de acuerdísimo, pues ¿quién tiene recursos de sobra, ¿no? O ni suficientes recursos. Entonces yo pienso que pensar en que el enemigo es cambiar todo puede ser una forma, una herramienta simplona de enfocarnos en cuál es el objetivo fundamental y la acción que tenemos que hacer y desde ahí cascadear lo demás, ¿no? Fíjate que déjame comparto un poco una experiencia. Yo en la organización tengo no solamente una responsabilidad de desarrollo de negocios o de buscar oportunidades de crecimiento y de transformación,
sino que también tengo la responsabilidad de estrategia del negocio y la responsabilidad de planeación financiera. Entonces tengo que estar conciliando estas tres cosas de manera continua, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Y a partir de ciertas conversaciones en el tema de finanzas y en el tema de estrategia, se hizo una declaración de que la compañía necesitaba comenzar a caminar por el camino de una transformación digital. Y reitero, comenzar a caminar por el camino porque no es algo inmediato, es un journey, ¿no? En el primer momento que se hizo esa declaración, sucedió lo que tú dices, Benjamín. Comenzaron a salir muchísimas ideas, muchos conceptos de qué quería hacer cada quien. De repente hubieron áreas del negocio que comenzaron a tomar iniciativas por su lado, hasta que rápidamente nos dimos cuenta que ese no era el camino, ¿sí? O sea, que necesitábamos tener una idea clara o un consenso claro de qué era lo que queríamos hacer. Necesitamos definir cuál iba a ser la estrategia de transformación o la definición de transformación que queríamos llevar a cabo y priorizar dentro de un roadmap, dentro de diferentes buckets, cuáles iban a ser los pasos que íbamos a querer hacer primero y cuáles de manera secundaria, ¿sí? Basado en lo típico que nos conocemos los que damos consultoría o los que estamos en este rollo, ¿no? A ver qué tan fácil es lograrlo y cuál es el beneficio que me va a dar esto, ¿no? Y obviamente la asignación de recursos que tienes que ponerle a cada cosa, ¿no? Para tratar de balancear el costo-beneficio. Creo que sinceramente es la manera de hacerlo. Si no el esfuerzo transformacional puede terminar diluyéndose de manera tal que lleve a frustraciones en la organización y sería muy fácil el decir unos meses hacia adelante que esto ya no funcionó y entonces lo agarras y lo haces a un lado y lo tiras a la basura porque no funcionó, porque se diluyeron los esfuerzos. Entonces, el tener a la gente enfocada, tener muy claramente definidas las iniciativas y la asignación de recursos a los temas, creo que ayuda a que estos esfuerzos de transformación, que no son sencillos porque luchas contra muchas cosas internamente, puedan tener una posibilidad de llegar a buen puerto. A mí déjame agregar, Javier, totalmente de acuerdo con lo que dijeron Benjamín y John. El querer cambiar todo yo creo que es el primer enemigo. Entonces, lo que nos decía John, y estoy totalmente de acuerdo, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué priorizar? Y aún así, ¿qué quiero cambiar y qué priorizar? Vas a acabar con 50 proyectos que tienen y empiezas a hacer, que tienen distinto impacto y distinto costo. Y yo creo que aquí lo más difícil es la ejecución de los mismos. Aun cuando hayas ya definido qué es lo que quieres llevar a buen término todos estos proyectos. Y aquí es donde yo creo que todas estas nuevas metodologías de prototipar, probar, cambiar, ajustar, te da esta información y conocimiento que te va a poder seguir y continuar con el proceso de transformación. Lo peor que nos puede pasar, en mi experiencia, es ya queremos cambiar, teníamos que reaccionar, y pues nos pusimos a cambiar todo y después de un año dedicamos muchos recursos para hacer esto y hay otro cambio tecnológico. En ese año se viene, no sé, inteligencia artificial o algo totalmente nuevo, una nueva forma de relacionarnos con los clientes. Entonces, el cambio que habíamos estado programando bajo ciertos supuestos empieza a generar frustraciones. Entonces, yo creo que son muchos sprints, lo que en la literatura de fintechs o de startups le llaman Lean Startup, o tener esta mentalidad donde estás probando, yendo, viniendo, y toda la organización está involucrada, que te permita reaccionar, como decían, y lo que decía John, el qué quieres, la priorización, etcétera. Gracias. Me gustaría añadir una idea, y es que probablemente este conflicto que
que surge entre tal vez querer cambiar todo que en un esfuerzo inicial y transformar completamente la empresa. Últimamente se habla del tema de las empresas ambidiestras, ¿no? Y es este reto de, por una parte, obviamente no estamos diciendo que tienen que abandonar su negocio actual. Ahí probablemente el juego es reposicionarlo, fortalecerlo, hacerlo más eficiente, pero por otra parte tienen que estar creando su nuevo motor de crecimiento futuro, ¿no? Entonces, esta reconciliación entre estos dos mundos probablemente es lo que a veces genera precisamente lo que ustedes mencionan, ¿no? El tema de frustraciones, el tema de, bueno, cómo priorizo los recursos. Y creo que algo interesante es lo que también uno de Rita McGrath ha explorado con el tema de, pues, no se trata de hacer un gran esfuerzo y tal vez una gran inversión desde un inicio en una idea o en una oportunidad, sino estar realizando pues, pequeñas apuestas, como mencionaba Javier, incorporar enfoques de startups, todo el tema de Lean Innovation, etcétera, para ir explorando precisamente estas oportunidades, ¿no? Y una vez que maduren y que el riesgo que está asociado y incertidumbre que está asociado, pues ir abriéndole más el canal de los recursos, ¿no? Entonces, pero esto al final de cuentas es un tema de gente, ¿no? O sea, si la gente no entiende qué es lo que se busca y qué es lo que se persigue y que lleguen estos dos mensajes que son paralelos a toda la organización, pues es complicado que esto tenga un buen curso, ¿no? No sé si alguien quisiera compartir algún otro comentario. Chris, algo que quisieras platicarnos. Or something. I think we're hearing very relevant experiences, and of course, I would love to learn more about your experiences from the different sectors. But I'll share 2 points that we see in just a second. Right. Ok, creo que es muy relevante todo lo que ustedes están diciendo y me encantaría aprender más acerca de sus propias experiencias. Voy a compartirle 2 puntos que estoy viendo aquí. And the first point is really just an observation that we've done, that we cover in the report. We call it a transformation pattern, and we try to map out this 10-year journey that we talked about, where we have first we have small steps, we have some innovation, we have some experimentation. We talked about the new methodologies, and then slowly you build that up to new business areas. But those business areas are in different parts, so they're not inside what we call the core business. And this allows you to have a distinct core business, a distinct growth business, and distinct explore business. So that's something that we've seen as almost a critical requirement to have this core, growth, and explore. Ok, una de las cosas que es muy importante es justamente las observaciones, la observación que ustedes hacen. Acuérdense que la transformación lleva varias etapas. Podemos tener la experimentación, estas cuestiones de las nuevas metodologías. Todos tenemos diferentes áreas en las cuales estamos laborando. Entonces, esto nos lleva obviamente a diferentes modelos de negocios, a diferentes raíces del mismo. Obviamente tenemos que ver cómo podemos incrementarlo, cómo podemos explorarlo. Y esto nos puede llevar a ser un poco más críticos con nosotros mismos. The second point is really a question, and that question is, what do you see as the biggest challenges to successful transformation within Mexican companies? And just before we got on this call, I was speaking with a national innovation agency in Norway, and we're really trying to understand at a national level, not just a company level, of how can we build more of these transformation capabilities into education, government programs, or other things. So my question is really, what do you think are the biggest challenges for companies in Mexico? Por ejemplo, es una pregunta que les tengo a todos.
¿cuáles serían los mayores retos que como compañías en México ustedes enfrentan, ustedes ven? No es solamente una situación a nivel nacional, a nivel personal o de compañía, sino a nivel nacional. ¿Cuáles serían las transformaciones que ustedes podrían ver a nivel gubernamental, a nivel de educación? Eso le llama la atención. ¿Cuál sería los retos que tenemos que enfrentar como nación? ¿Alguien se quiere animar? Yo puedo aportar aquí una idea. Estaba pensando si lo decía o no, porque a veces no me pasa como a Javier Alatorre, y entonces el país entero. Pero es que yo creo que es un tema de dejar de morder el rebozo. De verdad lo creo. Tenemos una cuestión cultural. Claro que cuando hablo de esto, pues hago una generalización muy boba, ¿no? Y hay excepciones y muchas y muy valiosas, pero en términos generales yo volteo y veo a mi maravilloso país con este detallito de no creérnosla, de vernos a nosotros mismos como una cultura que sigue, ¿no? Que observa, que aprende, que entonces toma estas cosas buenas, que vamos un paso atrás, etcétera, etcétera. Y cuando volteo a ver esta misma cultura desde otras facetas, donde somos profundamente creativos y profundamente artísticos, yo creo que la creatividad está bien cerca de las artes, me sorprende y me molesta, porque creo que está todo ahí. Pero si no aprendemos como sociedad, y voy a hablar ahorita de nosotros como las empresas, ¿no? A tener miras altas, ¿no? Y a saber lidiar con el riesgo, ¿no? O sea, tirarle a mucho y aventarnos y creer que lo podemos hacer, pues no vamos a llegar. Y el que se atreve a hacerlo se da cuenta bien rápido de que ni era tan complejo, ni era tan difícil, y que esas capacidades sí estaban en uno mismo, ¿no? Hablando específicamente de México, pues seguramente que estoy tocando el caso de muchos otros países, pero yo sí creo que nosotros como cultura ahí tenemos una gran oportunidad, ¿no? Digo, es una cuestionamiento difícil y también como comentaba Benjamín, sin caer en lo que pasó el viernes que aquí en México, que es una cosa muy particular. Pero recuerdo que hace tiempo participé con alguien cercano al presidente actual, ayudándole en un proyecto que me parecía fascinante, que es hacer clusters de Knowledge Base Economies. Esta persona fue a todo el mundo y realmente llegó a México impresionado de su visita a China. Decía, es que es increíble China lo que ha hecho alrededor de Shanghái y todo esto. Y fue a la India y vio Bangalore. Ya no se diga Nueva York, Boston, etcétera, Barcelona. Y decía, ¿cómo podemos hacer de México una knowledge base economy? Es difícil encontrar una traducción, pero yo creo que ese es un reto. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Benjamín. El mexicano es terriblemente creativo y tenemos todo. No dejamos de ser la 11ª economía del mundo. Tenemos todo. Además del mayor mercado de Estados Unidos, etcétera. Y lo que encontramos es que teníamos sectores que estábamos a nivel mundial, no los líderes, pero a nivel mundial, pero hoy somos líderes a nivel mundial o en los top 3, en el sector automotriz, en el sector salud, en el sector financiero, en el sector de comunicaciones. ¿Cómo entonces, en sectores que son altamente intensivos también, que utilizan mucha mano de obra, cómo incorporo en estos clústeres que ya están formados? ¿Qué tipo de políticas públicas puedo hacer yo para que, asumiendo yo que todas las empresas que quieren cambiar y quieren mejorar, etcétera, darles ese empujón para
para pasar a otros niveles de rentabilidad y de crecimiento, etcétera. Mi conclusión y mi pensamiento es que creo que existe la necesidad de una política pública a la par que explote la creatividad de las empresas mexicanas para consolidar estos clústeres de innovación y de creación de valor y de transformación, donde México tiene una ventaja competitiva. Ok. Gracias, Javier, por compartirnos este punto de vista. Son las 11, el webinar estaba programado para 1 hora. La verdad es que en este momento me quedo todavía con muchas ganas de seguir esta conversación porque creo que están saliendo temas muy interesantes. El tema de clusters, creo que a Cristian es una de las pasiones que tiene, de estos temas de clusters de innovación. En el último fórum de Drucker en noviembre del año pasado, precisamente participó en un panel que habla precisamente de esto, ¿no? Donde compartían con líderes de clústeres de diferentes partes del mundo, qué es lo que están haciendo, sobre todo para impulsar la economía, ¿no? Al final de cuentas, creo que eso es lo que el foco principal de los clústeres, ¿no? Impulsar la economía, crear empleos de alto valor agregado, etcétera. Pero bueno, creo que eso podría ser para otra sesión. Quedan creo que muchas preguntas todavía. Me encantaría que este ejercicio lo pudiéramos tal vez repetir en el futuro próximo. Y antes de pasarle el micrófono a Cris para que nos dé unos comentarios de cierre, hay algo que Cris también ha compartido con su comunidad y es lo importante es no solamente discutir los temas, sino qué es lo que podemos hacer. Entonces me gustaría que tanto al panel que nos acompaña como a los participantes que tenemos en esta sesión, se hicieran la pregunta y la reflexión de qué es lo que podríamos hacer cada uno de nosotros desde nuestra trinchera en las próximas 2 semanas para poder comenzar a impulsar este tema de la transformación en donde tengamos influencia. En nuestra empresa, tal vez con clientes, con amigos, con colegas. Creo que eso sería muy interesante para empezar a poner nuestro granito de arena y sobre todo en esta época de crisis que estamos enfrentando a nivel mundial. Cris, te cedo el micrófono. It's your turn. Yes. Yes, thank you all for listening. And I was just thinking, a couple of years ago, I worked in Malaysia on a project what they called TN50 or Transformation National 2050. And it was really an interesting project of collaboration between government and private industry on what do we want the country of Malaysia to transform into in effectively 35 to 33 years. So I think there's a big discussion to be had at the collaboration or the overlap between private and private companies and government. But Javier, that is probably a different conversation for a different webinar. So John, Benjamin, Javier, thank you very much. I really enjoyed the conversation. And for those of you dialing in, thank you. And I hope you found this interesting. So thank you again, Javier. Muy bien, esto me recuerda cuando estuve en Malasia haciendo una transformación nacional. Aquí lo importante era justamente ver qué es lo que querían en Malasia en este sentido. Esto se ha manejado desde hace 33 años. Hubo una colaboración muy importante aquí entre el sector privado y el sector público. Pero bueno, ese es un tema para otra conversación. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este panel. Realmente para mí fue muy agradable estar con ustedes y compartir con ustedes este tiempo. Pues muchas gracias a nuestro panel, gracias por su tiempo, gracias a nuestros participantes y pues esperamos que en el futuro próximo podamos darle continuidad a este tipo de conversaciones. Gracias. Perdón, Javier. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Suerte.